Más que nada para que después no se basen justamente en estas preguntas, puedan estudiar la bibliografía y las clases, ¿sí? Bien. Ok, gracias, profe. La diapositiva está con todas las demás clases y es bastante grande esta diapositiva, ¿sí? El plan es que puedan marcar o sacar una foto o marcar el tema que necesitan repasar, ¿sí? Y que puedan llegar a manejarlo de otra manera, ¿sí? O leerlo de otra manera o ejercitarlo de otra manera, ¿sí? Vamos con la siguiente. ¿Qué es la herencia ligada al sexo? Podría ser la A. Bueno, la A. La herencia de caracteres controlados por genes ubicados en los cromosomas sexuales. La B. ¿Es verdadera o falsa? La herencia de caracteres controlados por genes ubicados en cromosomas no sexuales. ¿Es verdadera o falsa? Falsa. Falsa. La herencia de caracteres que no están controlados por genes, ¿es verdadera o falsa? Falsa. Falsa. Bien, bien, bien. ¿Y la herencia de caracteres que solo afectan a uno de los sexos? No, falsa también. Falsa. Bien, entonces la A, correctamente. Ahora, Sí. ¿por qué es la A? Porque solo afecta la letra X y la letra Y. Perfecto. Vamos a la siguiente. ¿Qué es una enfermedad genética? La A también. Bien, pero ahora vamos un poco más allá. ¿Por qué es falsa la B? Porque los no factores son- ambientales pueden causar una mutación, pero que no es una enfermedad De génica. carácter fenotípico y no genotípico. Perfecto. Ahora, una enfermedad que no tiene causa conocida. ¿Qué tiene que ver con la enfermedad genética? ¿O es verdadera o falsa? ¿O por qué es falsa? Puede ser una mutación. Não, porque a questão era a enfermidade genética. Você pode ter uma enfermidade que você não saiba qual a causa, mas não, na pergunta era uma enfermidade genética. Bien. Y la D. Es una enfermedad causada por una dieta poco saludable. ¿Qué puede tener que ver eso con una enfermedad genética? Bem, Nadie. Nada. nada. Ela pode causar, sei lá, uma mudança genética, mas aí não é, a questão é a enfermidade genética. Bien, 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 bien. Ahora después vamos a volver un poco a estas diferentes variantes, ¿sí? En relación a la mutación y a lo ambiental, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué es la herencia recesiva? Vamos con la A. ¿Un alelo domina sobre el otro y se expresa en el fenotipo? ¿Verdadero o falso? No, Falso. Não. falso. ¿A qué se está refiriendo la A? La dominante. La herencia dominante. Muy bien. ¿Cuándo ambos alelos se expresan en el fenotipo? Sí. Sí. Ahí es. Sí. Bien. Cuando un alelo solo se expresa en el fenotipo si está presente en ambas copias del gen. Falso. ¿Sí? Y entonces la D cuando solo se expresa el alelo dominante. Bueno, esto ya es claro, ¿no? Bien. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Entre la B y la C. Porque Entonces cuando tiene que tiene ver- dos Para ser alelos también recesivo puede tiene que ser se expresar en dominante. homosexuales. Exacto. Eso se llama codominancia, Amaury. Perfecto. Por eso la C es la respuesta correcta, porque sí o sí necesitan ser los dos. Se va a manifestar cuando se dé la situación de homocigosis. ¿Sí? Y ahora vamos con la siguiente. Estaba mejor el color gris, me parece. Lo voy a dejar con el color gris la próxima, para la próxima clase. Las mutaciones sin sentido, ¿sí? Afectan a zonas del ADN no codificante, no se expresan en el fenotipo, producen cese anticipado de la síntesis de la proteína o no alteran la síntesis de proteína. D. Sí. Ela C. ¿C o D? ¿O F? Sí. La C. Ahora vamos Porque por una. Vamos una por una. Producen el cese anticipado. Excelente, excelente. Pero vamos a ir una por una. Vamos a hacerlo rápido, ¿sí? Afectan a zonas del ADN no codificante. ¿A qué mutación
o por criterio funcional se refiere? Puede ser una silenciosa, ¿no? Bien. No se expresan en el fenotipo. Silenciosa. Producen el cese anticipado de la síntesis de una proteína. Bueno, sin sentido. Sin sentido. Donde, como dijo la compañera, se utilizan esos 3 codones románticos. Ujú. ¿Se acuerdan? Sí. Amor, grande amor. UAG, UGA. A, U, G, A, U, A, C, ¿no? El último citosina no hay. UAG. UAG. Bien. U, A, G, sí. Y bueno, no alteran la síntesis de la proteína, está bien. Esos son los codones de stop, como dijo la compañera, y justamente lo que hacen es el fin anticipado de la transducción de esa proteína. Bien, seguimos. Las sustituciones de bases... La respuesta, ¿cuál es, profe? ¿Perdón? La respuesta. La letra La C. C. ¿Cuál es la respuesta correcta? Letra C. La C, porque es donde actúa un codón de stop. ¿Sí? Bien. La sustitución de bases limitado a un triplete genera. Limitado a un triplete genera. Codifica otro aminoácido, cambio de encuadre, expansión de repetición de tripletes o ninguna consecuencia sobre la síntesis proteica. ¿Qué opinan? Cambio de encuadre, ¿ve? Pero fíjate que es un triplete. El mismo triplete. Sim, se é um triplete, você vai ter outro aminoácido. Otro aminoácido. Então, seria codifica outro aminoácido, porque o restante vai ser o mesmo, eu penso. Bien, ahora, ¿cómo le podríamos llamar a este triplete en la molécula de ARN? É um códon. Exacto, a eso se refiere Gabriela, ¿entendés? Porque está hablando de un codón, de cómo se representa en un codón, no en 3 nucleótidos, ¿sí? Porque puede ser 3 nucleótidos en cualquier lado y por ahí el codón lo corren y ahí sí te puede correr el marco de lectura, ¿sí? Pero en este caso es limitado a un triplete. Y como en el ADN se refiere a tripletes y en el ARN a codón se está hablando de que va a generar otro aminoácido, ¿sí? O no, ¿sí? Pero en este caso la cantidad de estas preguntas vamos a ver que esta es que va a codificar otro aminoácido, ¿sí? ¿Por qué? Porque también podríamos decir, sí, no tiene ninguna consecuencia sobre la síntesis proteica, porque vemos que, por ejemplo, para la serina hay 3 opciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No va a ser siempre esa situación, ¿sí? Pero va a ser más común que se dé en este caso un cambio del aminoácido, ¿sí? Bien. Tripletes en el ADN entonces y Sí, codón en el ARN. y codón en el ARN. Ajá. Exacto. Seguimos. Por eso en el codón nunca vamos a ver a la timina. ¿Sí? A la timina no la vamos a ver solamente los uracilos. Por eso un gran amor, bueno, todo lo que hablábamos de los codones de terminación. Vamos con la siguiente. Las mutaciones con consecuencias heredables se dan autosomas, células somáticas, células geales o cromosomas sexuales. Bem, se são herdadas, Células germinales. Excelente, excelente. ¿Qué va a pasar si hay una mutación en una célula somática? Tumor. Excelente, muy bien. Profe, pero célula somática y autosoma no vendrían a ser lo mismo. Por eso, pero vos podés tener los autosomas en las células germinales. ¿O no? Claro, pero autosoma y célula somática es lo mismo. No, por eso, vos podés tener un espermatozoide, Ujú. cromosoma 15 del espermatozoide. ¿Qué célula es? ¿Qué tipo de cromosoma es? ¿Autosoma o X? ¿Se entiende? Es el autosoma. Por eso las células somáticas es la célula del melanocito, la célula de la piel, bueno, también está en el melanocito, la célula de la laringe, o un neumonocito, o una célula del glomérulo renal. ¿Se entiende? ¿Y el autosoma cuál sería? Por eso, el autosoma puede estar en cualquier parte de o una célula somática o una célula germinal.
¿Entendés? El autosoma se va a referir al gen que se encuentre en los cromosomas entre el 1 y el 22. Pero esa cantidad de genes pueden estar en todas las células, tanto las somáticas como las germinales. Pero acá la clave está en que si la mutación se da en una célula germinal, el paciente que tiene la mutación no va a tener la enfermedad, pero la va a tener la descendencia. Ahora, si la mutación se da en una célula somática, la que vos quieras, la va a tener el paciente que tiene la mutación, que por ejemplo puede ser una neoplasia. Claro, ok. ¿Y la germinal a qué haría referencia entonces? A una mutación de nuevo en la descendencia. Claro, pero sería, ay, es que me confundo con somática, sé que es, o sea, de cualquiera de las que está en el cuerpo, pero la germinal, ¿cuál sería? En la célula El germinal. ovocito y el espermatozoide. ¿Cuál sería? Eso estás preguntando. La célula germinal, hay toda una historia muy linda de embriología, donde vos tenés el epiblasto, Ajá. el hipoblasto, y después ahí se hace una cavidad así, grande, que se llama cavidad celómica. Ujú. Acá, desde el epiblasto, que después van a ser el ectodermo, hacen una cosa re rara que migran hasta este lugar, empiezan a duplicarse, y después, cuando se va gastrulando, se va terminando la gastrulación, vuelven hasta las crestas genitales. En ese momento, en la mujer, por ejemplo, el ovocito termina en su profase en el diploteno. Ok, o sea, las células germinales, O sea que el paquiteno ya lo hizo. Y ahí ya se pudo haber confundido. Desde todas las mitosis que hizo desde acá, hasta acá, se puede haber un error en esas células germinales, que son las células que después van a ser o un ovocito o un espermatozoide, si es que es un varón, ¿no? o sea, el espermatogonia o la ovonia. Estas células tienen 23 cromosomas cada una. Bueno, si estamos hablando a este nivel, sabemos que tienen 46 todavía, eso lo ven de embriología. Después va a terminar de hacer la meiosis, esta la termina cuando se van a fecundar, bueno, eso lo ven en embrios. Pero tienen 23 y tiene 23. Ahora, de estos 23, vamos a tener el 1 al 22, que se van a llamar autosomas, que van a ser útiles para las células somáticas, para las proteínas de lo relacionado con el cuerpo. Y después tenemos el X, que sería el 23, o el Y, que va a estar definido por si esto va a generar más testosterona o menos testosterona, o más estrógeno o menos estrógeno. Y después cuando vean ustedes, en embriología, el desarrollo de los órganos sexuales, van a ver que dependiendo de si tiene el X, o si tiene el X activado, X, doble X o X, o si tiene solo el Y, se van a activar estructuras que son los conductos de Wolf o de Müller. Si es de Müller en la mujer o de Wolf en el hombre. Eso lo van a ver en embriología. Pero la determinación de que exista el Y o el X ya va a determinar si va a tener un fenotipo masculino o un fenotipo femenino. Termina hablando de embriología, pero es la clave de que estas mutaciones que son en las células germinales, a este nivel, ¿sí? Desde que está en la panza la mamá del futuro hijo, puede llegar a tener un error en esas multiplicaciones, y esto puede tener relación con el ambiente, con la radiación, con un montón de otras cosas, ¿sí? Bien, ¿entendió, no, Lara? Sí, gracias. O sea, son las que antes de la ovogonia y la espermatogonia, esas son las células germinales. Esas son las células germinales. Ok, gracias. Cualquier error a ese nivel va a generar en la descendencia. La madre o el padre pueden ser totalmente sanos, sin ninguna enfermedad, pero la descendencia puede llegar a tener algún problema, ¿sí? Ahora vamos a ver una pregunta que yo la puse a propósito, pero es una pregunta compleja de responder por una cuestión ética, pero ahora la vamos a ver, que tiene relación con esto, ¿sí? Lo vimos con las comisiones anteriores, que tal vez es la pregunta que hay que practicar más, ¿sí? En definiciones de célula germinal, somática, autosoma y cromosomas sexuales, ¿sí? Pero
Y ahora vamos a ver una que otra vez toma la relación con embriología, sobre todo, ¿sí? Pero no es que va a aparecer esa pregunta ni nada por el estilo, pero hay que tener en cuenta esas cuestiones tal vez a veces éticas, ¿sí? Que se pueden dar en esta situación. Bien. Y ahí la correcta es la C, ¿no? Tengo una pregunta. Exacto, la C. ¿Pero por qué no sería también una mutación en los cromosomas sexuales de las células germinales que Pues, también son transmitidos? por eso, pero Debería ser también. sí, puede ser en cualquiera de ellas. Este es muy confuso, profe, muy confuso. No, pero puede Podría ser. ser entonces la C y la D. Los germinales tienen 23 cromosomas, ¿no? De entre los 23 puede ir del 1 al 22, bueno, A pues 22 al son 22. las somáticas. Los O el- cromosomas somáticos. Exacto. Pero en esta respuesta, las cromosomas sexuales, te estás refiriendo a que es el X o el Y. Pero acá te está hablando, Y el I, sí. y dentro de las heredables tenemos herencia. Herencia autosómica, ¿no? Ujú. Dominante Sí. o recesiva o ligada al sexo. Son todos los tipos de herencia mendeliana ligadas a una mutación. Por eso puede ser el cromosoma sexual tranquilamente, pero Claro. está terminando, no completa la pregunta al 100%. Sí, es parcialmente verdadera, pero faltan las otras. ¿Se entiende? Pero de esta, sabés que no. Ok, es que no incluye todas las mutaciones, claro, Cáncer, que son heredables. Sí. ¿sí? Y esta es la que justamente la que va a dar, la que van a ser heredables, ¿sí? Las mutaciones que se van a heredar, ¿sí? Porque si se muta en una célula, un cromosoma sexual en una persona, ella por ahí no va a tener la mutación. Estaría mal el concepto. Claro. Otra vez vuelvo. Si ahora explota una bomba nuclear y nosotros estamos todos expuestos a radiación, a muchísima cantidad de mutación, vamos a tener primero nosotros las mutaciones, porque vamos a tener tumores por todos lados, y después nuestra descendencia van a salir lamentablemente, o no va a haber descendencia, o va a haber con mutaciones también la descendencia, pero primero nosotros tuvimos las mutaciones también, ¿se entiende? Tanto nuestras células somáticas como nuestras células germinales. Bien, sigo. Tengo media hora. La sustitución de una base nitrogenada produce un cambio del codón. Adenina, adenina, timina, adenina, adenina, guanina. ¿Sí? Esta mutación, ¿cómo se va a definir? Transversión. Creo que transversión. Transversión. Que mudó Una pirimidina. de pirimida para purina. Ahí está. ¿Qué pasó acá? Una mudanza de la base nitrogenada. ¿De cuál? Una púrica por una pirimidina. Una pirimidina por una purina. ¿No? Sí, pirimidina. Una pirimidina para una pirimidina. purina. No. Vamos lá. La purina, você tem a guanina e guanina. Por eso, pero acá ¿qué hay?